apareció una noticia acerca de los principios filosóficos en el artículo 3. Estos se dividen por años. Déjame te cuento algunos de los que me acuerdo. En el 1814 se reconoce que la educación es una función y responsabilidad del Estado. En 1824 el artículo 3 no mostró alteraciones. Aquí se afirmó la importancia de la educación como derecho de verbigracia en México. En el año de 1833 se establece la reforma liberal, en donde el Estado mexicano tiene la obligación de brindar educación laica. Otro fue más o menos en 1957 que se incorporan 2 rubros al esquema educativo, lo que es la obligatoriedad y la gratuidad. Y por último, el que recuerdo es en 1917, que la educación primaria se hizo pues un derecho fundamental, confirmando 3 rubros, aquí lo que es la obligatoriedad, laicidad y gratuidad. Oye, Naila, ¿tú sabías que en 1934 el artículo 3 señala que la educación del Estado será socialista y científica? Pero en 1946 la educación será obligatoria, laica, gratuita, nacional y democrática. Nosotras, al analizar y observar estos principios que han ido cambiando a través de los años, esto es para beneficio de la educación y así se pueda brindar una mejor formación en los seres humanos y así se desarrolla de forma armónica todas las facultades de los mismos y se formarán en ellos y a su vez el amor a la patria y a la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia nacional. El artículo 3 constitucional cuenta con valores declarados como el desarrollo armónico, conocimiento científico y el amor a la patria, pues la educación tiende a desarrollar facultades del ser humano, y es así la práctica y el respeto de los derechos humanos, pues el Estado garantiza la calidad educativa, con el artículo 24 de la libertad de creencias y el progreso científico en la lucha contra la ignorancia y sus defectos. La educación debe ser democrática, nacional, contribuir a una mejor convivencia humana, ser de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Toda la educación que el Estado imparta debe ser gratuita. Cada uno de estos valores declarados representa una pieza central en el cumplimiento del derecho a la educación que como gobernados debemos de exigir al Estado. Cada uno de estos valores están basados en los principios filosóficos que rigen el sistema educativo mexicano, ya que su presencia dentro del diseño normativo de la política educativa constituye un elemento central en el cumplimiento de estándares internacionales representados por los tratados internacionales de los derechos humanos. La laicidad es la independencia de la educación de los organismos religiosos, es decir, es neutral sobre todas las creencias y doctrinas. Este principio filosófico tuvo lugar en la Constitución de 1857 a través de las reformas que impulsó el presidente Juárez. La gratuidad como principio filosófico se refiere a que el Estado como garante de los derechos de los gobernados se encuentra obligado a suministrar servicios de forma gratuita tales como la educación, la salud, entre otros. En 1857 se estableció la gratuidad, debido a que en el artículo 6 de la Ley General de Educación se dice que la educación que el Estado otorgue será gratuita. También se menciona que en el Estado mexicano se encuentra obligado a otorgar la educación básica a todo individuo que se encuentre en territorio mexicano, tal y como se afirma en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como cabe señalar que la Constitución Federal argumenta que los mexicanos tienen como obligación hacer que sus hijos asistan a las escuelas públicas o privadas para obtener desde la educación preescolar hasta la media superior. Esto nos muestra que el Estado mexicano tiene la obligación de otorgar un servicio educativo gratuito y obligatorio,
sin dejar pasar que el deber de los mexicanos es hacer que sus hijos acudan a la escuela a recibir servicios educativos. Ahora te platicaré acerca de las modificaciones del artículo 3 del año 1934. Esta fue la primera reforma del artículo 3. La fecha de publicación fue el 12 de diciembre de 1934. El presidente que estaba en turno en esa época fue Lázaro Cárdenas. El artículo 3 dice: la educación será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Pero, ¿cuáles normas son y cuántas normas son? Bueno, son 4 normas y nos dice la primera: las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse sin excepción alguna a los presecutado en el párrafo inicial de este artículo y estarán a cargo de personas que en concepto de Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad e ideología. Acorde en este precepto, en tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas y las asociaciones ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo de religioso no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales ni podrán apoyarlas económicamente. Segunda norma: la formación de planes, programas y métodos de enseñanza corresponderá en todo caso al Estado. Tercera norma: no podrán funcionar los planes particulares sin haber obtenido plenamente en cada caso la autorización expresa del poder público. Cuarta norma: el Estado podrá revocar en cualquier tiempo las autorizaciones concedidas. Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno.